aposento en el cielo. Alábale con manos arriba. Como incienso puro suba mi oración. Purifica el alma, toma el corazón. Que el fuego no pare de arder en el altar. Estamos sedientos de verte llegar. Desciende, Espíritu, llena este lugar. En tu presencia queremos habitar. Poder y victoria, gracia y favor, alábale siempre, Él es el Señor. Desciende, Espíritu, llena este lugar. En tu presencia queremos habitar. Desciende Espíritu Santo en este lugar. Damos gracias, Señor, por este momento, por esta hermosa administración. Te damos gracias, Aposento en el cielo. porque ansiamos tu presencia. Alábale con manos arriba. Tu fuego, Señor, permanezca encendido. Aviva por en medio de los Como tiempos. incienso puro suba mi De gloria oración. a Dios. Purifica el alma, toma el corazón. Te damos gracias, Señor. Que el fuego. Bendecimos esta hermosa tarde dando la gloria al Señor. Faltan 15 minutos para las 7 de la noche y entrando en este momento es para darle la gloria a Dios, mirando las bendiciones, las maravillas, todo lo que Él hace por nosotros y que nos mandó a gobernar, hermanos, a señorear como mayordomos de su obra. En Cristo Jesús somos predestinados antes de la fundación del mundo. Qué bonito es saber que el que hizo al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia. El sol para que señorease de día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas para que se señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. Al que dio a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Al que pastorea a su pueblo por el desierto, porque para siempre es su misericordia. Al que dio grandes reyes, porque para siempre es su misericordia. Y mató a reyes poderosos, porque para siempre es su misericordia. A Sehón, rey amorreo, porque para siempre es su misericordia. A Jaoc, rey de Basán, porque para siempre es su misericordia. Y dio la tierra de ellos en heredad, porque para siempre es su misericordia. Y en heredad a Israel su siervo, porque para siempre es su misericordia. El que es santo, el que es en nuestro abatimiento, se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia.
el que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Y dice que debemos alabarle, Salmo 136, alabanza por la misericordia eterna de Jehová. No es hoy ni es mañana, es eterna, es siempre. Y dice que alabad a Jehová porque Él es bueno, así dice, porque para siempre es su misericordia. Por eso lo dejo en esta parte. Porque mirando todos los hechos, debemos saber que desde el principio Él es bueno y su misericordia es para siempre, es eterna. Amén. Porque Él es el Señor de señores. Y dice que es el único que hace todas esas grandes maravillas. Por eso de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y todo en él habitan. Te habla tu pastor y profeta Liliana Leonor Ariza Salamanca en esta tarde, con una palabra que el Señor ha puesto en mi corazón, y es que cuando los que confían en Jehová no seremos defraudados, jamás, jamás, porque la palabra de Él siempre se cumple. Amén. Dice que el Señor nos habla en este momento de que somos predestinados. O sea, esta imagen que tú ves aquí, Cristo la conoció antes de la fundación del mundo. Cuando el Señor, antes que tú vieras la existencia de todo lo que hay, lo que Él en su Santo Espíritu se planeó en lo invisible, esto que tú ves hoy, todo lo que tú ves con tus ojos, fue planeado en el mundo invisible. Fue creado paso a paso. Dice que lo creó de tal manera, amén, que fue dándole paso a paso a su diseño y su visión. Y dentro de ella estábamos tú y yo para tener mayordomía de ella en su pensamiento. Qué hermoso es saber que tú y yo estamos predestinados en el pensamiento de nuestro Padre. Y estaba meditando ayer Romanos y miramos que Dios envía, el Señor a través de nuestro Señor Jesucristo, prepara al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo era un hombre romano, pero él dejó su ciudadanía romana, digamos, para convertirse verdaderamente a Cristo. Y cuando le conoció, no volvió nunca más atrás. Cuando tú conoces nuestro reino, conoces para qué fuimos y para qué nos estableció el Señor. Te leo el Salmo 136 porque estamos hablando de su misericordia eterna, pero habla que Él lo hizo, los pasos, y esto también me recuerda a Génesis, paso a paso. Por eso cuando nosotros decimos, yo soy hijo de Dios, yo en Cristo, Jesús es mi hermano, es la primicia de los santos, entonces ahí tenemos que entender por qué el Señor Jesús nos dijo, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos. Todo el tiempo el Señor ha estado hablando de un arrepentimiento porque nos muestra dónde estamos, pero predestinó a muchos para traer salvación en Cristo Jesús a la obra maravillosa del propósito del Señor y para que conozcamos nuestro reino y nunca más volvamos atrás, porque estamos llenos de promesas. Todo lo que está en esta santa palabra nos pertenece cuando estamos en obediencia. Entendemos y comprendemos nuestro reino. Te habla tu pastor y profeta Liliana Ariza, y el Señor es aquel que hace la obra. Pero esta palabra que puso el Señor hoy a través de la iglesia Jesucristo el Ancla, que es un diseño del corazón del Señor, es que a veces creemos, que a veces decimos, pero yo no encajo, yo no entiendo, pero si es que yo me siento diferente. Y entonces Dios te va moviendo, como movió a todos los hombres de la fe, y a cada hombre lo apartaba. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito. Los propósitos de Dios son santos. Y entonces estaba leyendo Romanos a través de Pablo, el apóstol Pablo, y me di cuenta que nos tenemos, hermanos, que preparar mucho, porque la venida del Señor está cerca. Y hoy en esa pasividad, que Él me dijo algo en la madrugada, busquemos esa paz. Y esa paz, saber que el Señor tiene el control de todo. Si tiene el control del movimiento del sol, del universo, ¿cómo vamos a creer tú y yo que vamos a mandar sobre quien hizo las leyes universales? Y entre estas están incluidas las de nosotros, por las cuales están aquí en esta palabra, en este video, en esta palabra. Por eso dice que Pablo y los hombres que Cristo preparó, les instruyó en la palabra, pero no solamente como los hombres de la ley, porque los hombres de la ley la conocían, sino que la selló aquí en el corazón. En este tiempo tú y yo tenemos que entender que no son cuatro paredes ni que yo hago obras, no.
van unidos a la fe de Cristo y es a la obediencia. Y él aquí tiene no dice que anuló el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento no está separado para nada. Fue un hombre que se le ocurrió meterla ahí. Amén. Entonces, nosotros tenemos que mirar y revisar, por eso tenemos que leer muy bien el Antiguo Testamento, meternos en las historias, mirar los procesos de la historia. A veces queremos nosotros decir, solamente esta letra es hermosa y es santa y esta nos manifiesta. Pero también el Señor, a través de Daniel, dijo, pasarán reinos. Y eso también tenemos que estudiarlo nosotros, para saber en qué momento estamos tú y yo. No sabemos, dice que el Señor viene pronto, dice Apocalipsis. Pero decimos que esa misión de nosotros es predicar el Evangelio mientras estemos aquí. Es predicar el Evangelio del reino de los cielos que nos mandó el Señor Jesús. Pablo hizo eso. Pablo, un hombre con mucha sabiduría humana, conocimiento de la Torá, era un hombre muy conocido. Cuando conoció a Jesús, él no volvió atrás. Dime las dimensiones en que estuvo él para decir, ¿dónde estaba yo? Pablo se arrepintió como se arrepintió el apóstol Pedro, como cuando los que caminaron con Jesús y entendieron en qué habitaba, se dieron cuenta que era necesario ser lleno del Espíritu Santo. Estamos caminando un camino a conocer nuestro reino. Estamos aquí dando a conocer nuestro reino, pero también de saber a qué tenemos derecho, porque somos bienaventurados. Nosotros tenemos la bendición Macarios. Nosotros somos bienaventurados. Somos un pueblo bienaventurado. Amén, porque hemos creído en Cristo. Y esa gracia nos pertenece. A los que aman al Señor, todas las cosas obran para bien. Y mirando entonces Romanos, el libro de Romanos, me quedé pensando en el capítulo de Romanos, capítulo 8. Amén, vamos acá. Amén. Y Pablo nos enseña que por qué se instruía, porque él conocía la debilidad del hombre, porque instruían a través de la palabra para que creciéramos en Cristo. Cuando crecemos en Cristo menguamos y mengua nuestra voluntad y entra el Señor a trabajar en ella. ¿Ven? Pero el Señor habla aquí en Romanos que nuestra perfección es Cristo y el regalo de Dios es el Espíritu Santo a través de la obra redentora del rescate que pagó Jesús. La pregunta que debemos hacernos siempre, ¿por qué se dice que Él dio un rescate? ¿Por qué nos redimió? Porque estábamos en delitos y pecados. Por eso cuando el reino de los cielos se acerca a nosotros, no tenemos que ser agradecidos y mostrando una relación con toda la creación que Dios hizo, hermano. Es que el Salmo 8 dice, y como lo leí ahora, cuando miro los cielos, la luna, las estrellas y todo que tú hiciste, ¿quién es el hombre para que tú lo visites? Lo mismo decía Job. Dios nos visita, hermano. Dios está en nuestro campamento. ¿Tú no sabes que Dios está aquí? Por eso es necesario que tengamos la santidad del Señor. ¿No? Él sabe que necesitamos de Él. Y dice, sed santos porque yo soy santo. Y miramos entonces Romanos 8, que habla viviendo en el Espíritu. ¿Por qué? Porque la iglesia, Él comienza a hablar a la iglesia y comienza a desbaratar dudas que tenían hombres que Él había preparado, pero fue infiltrada la iglesia por hombres que sabían hablar, eran hombres demagogos de la palabra, políticos de la palabra, gente que mezclaba la palabra con otras cosas y se llevaban el rebaño del Señor para esas ideas, para esas ideologías y mezclaban la religión con otras cosas. Pero le dijo, pero ustedes fueron enseñados. Así que ustedes no se les enseñó ideología, a ustedes se les enseñó la doctrina de Cristo. A ustedes se les enseñó y cómo debe vivir. Y a través del Espíritu Santo que mora en ti y en mí, cuando fuimos transformados, debemos tener el espíritu de discernimiento para saber cómo debemos andar. Amén. Entonces, Él comienza a hablar, dice que no hay condenación para los que están en el Señor. Entonces, nos prepara. El libro de Romanos es un libro de una preparación tremenda, porque Pablo a través de sus cartas demuestra que la iglesia siempre fue infiltrada. Porque cuando la iglesia es establecida, va a entrar uno a tratar de desbaratar el trabajo del Señor. Pero,
Por eso, Señor, estad firmes, meditando esta palabra, leyéndola, para que cuando tu fe quiera ser infiltrada, diga, no hay combinación para lo que está. Todo aquello que no te aporta paz, ya que tienes el portador del Espíritu Santo, tienes que apartarte. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, si no te da paz, te está diciendo, aquí no es. Porque tú y yo somos predestinados, y aquí en el Espíritu Santo, cuando somos sellados en el Espíritu Santo, identificamos una nueva manera de vivir en Cristo. Que ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Amén. Y dice que solamente los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. Entonces necesitamos tener un encuentro con Jesús. Entonces la palabra te debe llevar a ti a tener un encuentro y un anhelo de leer la palabra, de meditar la palabra del Señor. Amén. Porque el que da testimonio que somos hijos de Dios es el Espíritu Santo, versículo 16, estamos leyendo Romanos 8. Amén. Y él comienza a hablarle de todo esto y llenar de fe a una iglesia que había establecido en un ambiente donde había cosas, hermanos, llenas de inmundicia. Como habla, cómo estaba la iglesia en Romanos 1, nos dice de completito cómo estaba. Que eso ya nos toca a cada uno leerlo, para poder yo avanzar a la palabra que el Señor me ha dado. Amén. Y entonces el Señor nos va llevando una palabra, que tú y yo somos más que vencedores. Amén. Amén. Y dice que sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a lo que conforme a su propósito son llamados. ¿Quién te puede hablar de eso? Abraham, Isaac, Jacob. Te puede hablar José, Moisés. ¿Quién más te puede hablar? Te puede hablar Josué. Te puede hablar el rey David. Te puede hablar los hombres de la fe. Te puede hablar los apóstoles, los profetas de Dios. Y te puede hablar aquel que Dios llama, unge, el proceso y las marcas de Cristo. Amén. Por eso estamos aquí, pero no somos aquí. Tampoco vamos a decir, ese no entra, entre cada quien tiene un libre albedrío. El Señor Jesús, a través cuando hacía enviaba a sus discípulos a predicar, le daba de su autoridad, y ellos regresaban contentos. Él decía, acuérdate que yo vi caer a Satanás del cielo, y Jehová reprenda. Entonces, gózate en el servicio, pero sobre todo de que estás inscrito en el libro de la vida. Y ahí es donde nosotros tenemos que meditar cómo está nuestro corazón, nuestro trabajo en las obras del Señor. Amén. Y eso tiene que demostrar una paz del servicio del Señor, al servicio del Señor. Y dice que, y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es a lo conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos galácticos. Sí, o sea, que cuando el hombre que hizo la luna, ya Dios había diseñado hasta el traje. El Señor hizo el universo y la tierra. Entonces que entendamos quiénes somos nosotros. Amén. Si el Señor Jesús nos conoció aún antes de la fundación del mundo, Dios nos hizo a imagen del Hijo. ¿Estás entendiendo? Jesús conoce nuestra imagen. Él fue preparado todo con antelación para un propósito de Dios. Dios conoce todo lo que va a pasar y por eso se adelanta. Él conoce ayer, hoy y el mañana. Para Dios es un Dios eterno. Por eso estamos hablando en Salmo 136 sobre la eternidad del Señor, porque grandes son sus misericordias. Amén. Pero dice que nos predestinó. Cuando Jesús llegó aquí a la tierra, Él vino a traer un regalo, y es sellarnos a los invitados a ese banquete, a los que Dios sella y están predestinados a imagen del Hijo. Por eso Jesús no pudo conocer a todos, porque Jesús nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Dice que lo que antes conoció, Jesús nos conoció antes de vernos. Por eso dice, a los que me diste, Padre. Amén. Amén. Y dice que fuésemos hechos conforme a la imagen del Hijo. ¿A quién tenemos que parecernos? A Cristo.
Si no nos parecemos a Cristo, entonces no somos hijos de Dios. Y solamente los que nos parecemos a Cristo y buscamos en espíritu y verdad, conociendo nuestras imperfecciones, pero llevándolas a Cristo, buscamos parecernos al Hijo del que nos hizo, al Cristo de la gloria. Amén. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. O sea, que la resurrección estaba preparada. O sea, que la resurrección esa resurrección, este tiempo en que tú estamos habitando, ese regalo del Espíritu Santo, estaba predestinado para que Cristo pasara, abriese la puerta y pudiésemos pasar como pueblo victorioso. Ir a casa, volver a casa, volver a casa. El Espíritu Santo nos lleva a casa, nos lleva a la casa del Padre. Por eso esos apóstoles que Jesús preparó, solo uno falló porque no dejó transformar el corazón, demostrando al Señor a través de su diseño que esto es, tú tienes un libre albedrío de perderte o salvarte. Pero Cristo vino a traer salvación porque el Señor nos ama. Pero Jesús dice que amó al joven rico, pero Él no quiso soltar lo que lo ataba. Amén. Y dice, y a los que predestinó, y vuelve y repite, y los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó, le dio de lo suyo. Hermano, nos dio de lo suyo. Jesucristo nos justificó ante el Padre, nos reconcilió ante el Padre nuestro. Amén. Y vamos mirando que repiten 2 veces predestinó. Y yo, ¿sabe por qué esta predica? Porque viene dándome Romanos 8, pero estaba yo arreglando unos papeles y me encontré una libreta del hotel donde me quedé, allá en Melbourne, Australia. Y allá el Señor me dio esta palabra, predestinados. Hermano, allá pasaron cosas que de niña soñaba. Leía libros de Australia, leía cosas, y cuando yo iba mirando dónde me llevaba el Señor y pisaba esos lugares, yo estaba pisando lugares que había soñado de niña, que había soñado cuando leía mis libros en adolescencia, cuando llegué a Queensland. Pero cuando llegué a Melbourne me dio un regalo tan hermoso, la vuelta del hotel, más asombrada. Pero Él dijo, predestinado. Y esa fue la palabra que prediqué allá en Melbourne, predestinados. Amén. Pero lo prediqué desde Efesios. Pero ayer mientras meditaba, es que el Señor nos conoce. Por eso yo tenemos que ser santos, porque también mirando cómo es la santidad de nuestro Padre, Él está aquí. Él está aquí, nuestra asignación divina está aquí, como cuando Jacob salió de tierra de Aram. Él salió con un campamento, pero también tuvo que santificarse para ir a recibirse sellado con el nombre nuevo de nación que se llamaba Israel. Se conoció con el Dios omnipotente. Dios lo llamó y dijo, levántate, ve, y que se fuese a santificar en el lugar donde hizo el voto. Y ahí entonces fue reencuentro con él, con el Dios omnipotente. Se fue en Génesis 35. Y vamos dando cuenta que para recibir lo que Dios nos quiere dar, necesitamos santificarnos. Pero hay algo que está aquí que es un proceso bonito. A los que son llamados. Amén. Dice el primer versículo 28 de Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a conforme sus propósitos son llamados. Fuimos llamados a un propósito, caminamos en el propósito. El propósito será atacado, pero acuérdate que por qué el Señor nos envía y por qué el Señor nos escoge, porque ya nos había conocido. Y aquí entonces, ¿qué nos llama? A ser santos. ¿Por qué? Porque fuimos predestinados a cumplir un propósito, porque amamos a Dios. Estos somos los que nos enamoramos del propósito de la obra, que amamos al Padre nuestro. Amén. Y cuando estaba allá, me quedé asombrada porque esa palabra que me dio en Australia en el 2024, me la repitió toda esta semana, predestinado. Pero yo hablaba romano, hice hasta una carta, pero el Señor ayer me llamó la atención en esto, y es que predestinados, llamados, predestinados conforme
a la imagen de Cristo. O sea, tú y yo tenemos que buscar es parecernos a Cristo, seguir el camino de Cristo, seguir la luz, porque en su luz vemos la luz. Amén. Y a los que predestinó, esto también llamó. Amén. En el nombre de Jesús. Santo. Amén. Jehová reprenda. Es una mosquita. Y dice aquí entonces, y a los que justificó, esto también glorificó. Entonces, hay una palabra que dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y miramos que somos más que vencedores, pero no podemos usar, somos más que vencedores si no estamos caminando con la dirección del Señor. Y vemos que a veces usamos lo que nos conviene, pero siempre, hermanos, el consejo es que miremos el contexto de la palabra, dónde se movía esta palabra, por qué Pablo tuvo que escribir Romanos y por qué este capítulo 8 es tan importante para nosotros. Es para decirnos que todo nuestro camino, no dudemos de su palabra, que este diseño que está aquí en el corazón nuestro, en nuestra mente, es porque amamos a Dios. Y el Deuteronomio 6 estamos sellados. Y amarás, oye Israel, Jehová tu Dios uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Pero también al ser nosotros adquiridos por Cristo, injertados en esa rama, también nosotros tenemos que amar a Dios. Por eso dice Romano, a los que aman a Dios. Amén. Pero dice el versículo 31 de Romanos 8, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? ¿Quién se está metiendo con la obra del Señor? ¿Quién está tocando el diseño del Señor? ¿Quién se está metiendo y tratando de amedrentar al pueblo de Dios? ¿Quién es aquel que se está atacando una obra con diseño eterno, Rakatabae, de salvación? Ahí es donde queremos quiero llegar con nosotros. Si somos predestinados, tú y yo ya nos incluyeron, nos insertaron en este tiempo. Nosotros somos metidos en un tiempo. El tiempo de Dios es eterno, pero el tiempo del hombre perece. Amén. Porque nosotros habitamos dentro de un tiempo, pero el que maneja los tiempos, porque es eterno. Dios es el Dios de los tiempos, muda, los quita, los mueve. Amén. Por eso, dice que Él no escatimó, para que veas tú lo valioso que ese diseño de Dios es en Cristo Jesús, de salvación. Y dice que no escatimó ni a su propio Hijo. Tú y yo, para decir que somos la niña y los hijos del Señor, y que tenemos ese fuego y ese muro alrededor nuestro de fuego, y Sharrakata, tenemos que amar a Dios sobre todas las cosas. Por eso dice el Señor, seguid el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Todas las añadiduras vienen a nosotros. ¿Por qué? Porque el diseño de Dios viene acompañado de todas esas añadiduras. No para decir, mira lo que tengo, lo que yo hago, el poder que tengo. No. Hay un propósito de salvación. Tenemos que preguntarnos, ¿por qué somos tan importantes? El Salmo 8 nos lo dice. El mismo rey David que hacía unas preguntas. Todos ellos preguntaban a amistad, ¿cómo el hacedor de todo nos ama? Pues somos hijos de Él. Tenemos identidad. Es como, imagínate tú, un Dios que es dueño de todas las galaxias del universo. Y tiene un pueblo y una semilla que somos tú y yo. Y somos tan importantes que nos amó y nos envió salvación porque sabían que no podíamos solos. Y entonces nos asigna protección divina. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden. Pero a los que temen a Dios tienen la asignación del campamento de Jehová. Tienen la asignación de su protección divina. Tiene todo el bien del Señor porque está haciendo el propósito de Dios. Porque fuimos llamados a cumplir un propósito de todos. Pero te digo que esto es para el que... Y entendiendo que tú y yo somos semillas de una fe en Cristo Jesús. Y que Dios es Dios de familia, nos ama. Y todo lo que Dios, si Dios ama una flor y ama la semilla de flor, pues a nosotros nos ama. Nos ama. Porque nos dio a ser mayordomos de su creación aquí en la tierra.
Él ama esta tierra. Él ama a Shiva Begula. Por eso el hombre, cada vez que Dios ve que el hombre va a tratar de dañar lo que él hizo, él tiene que hacer un juicio. El hombre es un juicio, para Dios es un arreglo. Porque tú, ¿cómo te vas a meter con un territorio que tiene dueño en el universo? La tierra tiene dueño, todo lo hizo. Así como todos los planetas son de Dios, el tierra es de Dios. Pero como nos puso aquí a nosotros, tenemos que ser buenos cuidadores de su palabra, cuidadores de su creación. ¿Y quién más quiere cuidar esta? Por eso estamos hechos imagen. ¿Quién aborrece la imagen de Dios? Pues dice, no odie ni aborrezca. Por eso la palabra aborrecer es tremenda. Dice el Señor, aún dice el Señor Jesús, ama a tus enemigos. ¿Por qué? Porque Dios es el que ejecutará los juicios. Amén. Tú y yo damos paso de fe. El hecho de estar caminando, nosotros poniendo los pies, por eso donde ponga los pies, la planta de tus pies, es que no es que yo pongo la planta de tus pies, esto es mío, así no es. El hombre se puso los pies en la lona, esto es de esta tierra, del que pisó primero, tampoco. Todo le pertenece a Dios y todo regresa a Él. Amén. Y entonces vamos mirando entonces ¿cómo nos dará todas las cosas? Dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Hermanos, estamos predestinados a un diseño hermoso. Él a sus príncipes, a sus hijos, Él los ama, a los hijos de Él, a los que le aman. Su gracia nos alcanza. Pero para Él seguir mostrando nuestro reino, donde un diseño que se dañó, pero Dios en Cristo Jesús se glorificó y dijo, esta tierra es mía. Y vino su Hijo y selló con su palabra, y en la cruz venció y nos entregó este regalo para que tú y yo edificáramos salvación, seamos de bendición para otros. El mundo hace ver pequeño esto, hermano, y tú supieras lo amplio que es lo amplio que es nuestro reino, sino que el hombre mira la tierrita, lo que tiene ahí ya. No, hermano, tú y yo somos intergalácticos. Tú y yo somos de aquí de la tierra, pero no somos de la tierra. ¿Somos de dónde? Somos peregrinos aquí. Por eso dice que esto se queda, pero nuestra alma tiene un lugar. Y por eso es que hay una guerra mundial, porque están peleando las almas para Cristo. Y tú y yo somos soldados de Cristo y tenemos una fe y una victoria cuando predicamos al Señor. Cuando pronunciamos Jesucristo salva, Jesucristo es sobre todo. Tú y yo estamos declarando ese Romano 8 que somos más que vencedores en Cristo Jesús. El Señor no mandó a Pablo allá a Roma, no allá a Jerusalén solamente. Él de Jerusalén lo envió para hacer una diáspora de la palabra, sacarla y mandarla a todos los movimientos. Todos los movimientos fueron para decirle a Pablo, muévete de tercer viaje. Y dijo, pero tengo que ir a Roma. Tiene el tercer viaje, pero tengo que ir a Roma a cumplir lo otro, donde se va a meter todo, porque dice que todos los caminos conducen a Roma, pues los caminos conducían a todas las naciones que Roma había conquistado. Dios le iba a devolver por esos caminos el evangelio. Dios por esos caminos iba a transitar los hombres de Dios, los que Pablo iba a preparar, los que Pedro, los que hombres fueron caminando y por fe y no por vista llevaron esa expansión de esta palabra. Por eso aquí no se trata de religión, y el que está peleando religión está peleando muerte. Yo no peleo religión, es más, Pablo lo dijo en Gálatas. Allá ustedes que pelean, también lo dijo en Hechos. Allá ustedes que pelean, pero no meten esas peleas, lo dijo en Hechos 18. Ustedes pelearán por eso, pero yo no. ¿Por qué? Porque él sabía lo que hay acá. Pero él sabía que había sido llamado y escogido como príncipe del Señor, de reino y sacerdote, a ejecutar, porque Él está sentado en la mesa del Rey. Tú y yo estamos sentados en lugares celestiales, en la mesa de nuestro Padre. Y cuando esta palabra está siendo lanzada, estarán siendo lanzadas desde el cielo, desde la eternidad. No es mía, no es mía. Amén. Por eso Pedro decía, es difícil entender a Pablo, pero es que él subió unas dimensiones. Pero para escudriñarte, para escudriñar la mente de Cristo, tú tienes que leer a Cristo y a leer los apóstoles, leer los hechos, leer las epístolas. ¿Por qué? Porque ahí nos instruyen sobre nuestro reino. Amén. No, el hombre no nos está contando algo nuevo ahorita.
si la tierra si los continentes estaban unidos y en el proceso se movieron, no fue el hombre ni que fue un proceso, no, fue Dios que lo fue moviendo. Todo de nosotros, la creación, Dios la conoce. Pero tú y yo estamos dentro de la historia del Señor cuando amamos a Dios. Amén. Pero dice entonces, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que hace justicia. ¿Quién puede acusar a un escogido de Dios, hermano? Hay un proverbio, no me acuerdo, que dice, cuidado, acusas al siervo con el rey porque estás acusado a muerte. Creo que dice algo así, o sea, aquel que se queja contra un hijo de Dios, Dios y Él tienen un trato, Dios tiene un trato con sus ungidos, sus escogidos. Pero hay aquellos que están acusando diariamente a los escogidos de Dios. Amén. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que hace justicia. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, Él también intercede por nosotros. Y Pablo tenía que hablar de esa forma dura a la iglesia de Roma, porque la iglesia de Roma estaba atemorizada. Habían llegado hombres políticos de la demagogía y judíos y personas que siempre cuando Pablo levantaba y veía la cosa aumentando se metían para que la gente se desviara. Pero tú y yo, ellos, hermanos, él escribió esta carta para fortalecer su fe. Porque tú y yo somos predestinados. Entendamos bien que la obra del enemigo es hacer esto, acusarnos. Pero ¿quién puede acusar a un escogido de Dios? ¿Quién? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque somos un propósito. Nosotros, el pueblo de Dios, estamos ante la justicia soberana universal de Dios Altísimo, Padre nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús dice que está abogando por ti y por mí, es porque sabe que podemos fallar un momento, que nosotros somos Él, pero Él sabe que así como Pedro, tenemos un deseo, un corazón ardiente que está vivo como un altar, porque aunque no sabemos, caminamos por fe y no por vista. Que aunque somos imperfectos, su perfección nos cubre, Rakata. Por eso dice que Dios es santo, pero Cristo nos guarda, Rakata. Y eso es lo que está hablando Romanos 8. Que tú y yo como predestinados tenemos todas las bendiciones, todo, cuando ponemos el reino de los cielos primero. Cuando buscamos a nuestro reino de verdad. Porque dice, ¿quién nos podrá separar de Cristo? Este Cristo, tribulación, angustia, persecución o hambre, nudez, peligro o espada. Estamos aquí. Pero nosotros, aquí está lucha por esta alma, que es la que tenemos que confrontar diariamente, como dice el Salmo 3, es decirle, aunque estés aquí en este cuerpo, Dios lo santificó y tiene un dueño. Así que sujétate, alma mía, porque yo voy a alabar al Señor. Acuérdate de todos los favores y las bendiciones que ha hecho el Señor y que Él nos muestre su camino en Cristo y que tú y yo estamos sellados por el Espíritu Santo. Así que sujétate, alma mía, y acuérdate de todos los favores y beneficios del Padre. Amén. Que esta obra se aviva. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Hermano, si tú nunca has tenido persecución, si tú nunca has tenido un proceso, si tú nunca has tenido un interés de una relación con Dios, o si tú dices que eres cristiano y no tienes relación, pues Romanos está diciendo que cómo vas a hacer si ya se estás peleando la batalla de la fe. Amén. Pero abogado tenemos también, dice, pero que estamos santificados en el Padre, pero estamos guardados en Cristo, que aboga e intercede por nosotros. Romanos 8, versículo 34. Dice, ¿quién puede? Cuidado. Amén. Porque nosotros tenemos leyes, así como nuestra ciudadanía es universal, nosotros estamos regidos por esta palabra. Por eso digo, mi testamento está aquí. Yo no, o sea, no me puede decir, yo te voy a dar algo. No, ¿cómo hace usted? No, la palabra hombre cae, pero que esta palabra aquí me sostiene. Esta palabra me sustenta. Dice, no solo del pan vivirá el hombre, sino que de la palabra que sale, los dichos de la palabra de Dios. Los dichos de Dios son los que nos alimentan. Esa palabra es la que nos sustenta. Por eso tenemos que meditar estos hechos. Y esta palabra de Romanos es tan bonita que dice, amén, antes
en todas estas cosas somos más que vencedores porque por medio de aquel que nos amó. O sea, que estamos pasando situaciones, circunstancias que no, que somos vencedores. ¿Por qué? Porque eso está demostrando que cuando hay persecución va a haber una expansión, que cuando hay una persecución, cuando tú sientes que tu barca está siendo combatida por los galeones de los otros, porque yo hablo, hermano, como reina del reino de los cielos. Yo no voy a hablar que tengo una balsita cuando yo tengo un buque. Yo no voy a decir que tengo un buque, o sea, yo no sé, tengo, ay, que yo no que soy, no, yo soy predestinada. A mí no me dijeron que soñara pequeño, a mí me dijeron, sueña más allá y sin límites. Por eso el Señor me llevó a lugares y no ha comenzado, apenas me estaba dando unos cambios. Jirracata, pero también tengo que prepararme, porque sea en la nave, sea en el avión o sea en el cohete, es de gracia. Buque, avión o cohete. Gracias, Señor. Es para salvación. Es enseñarles a todos que tengamos la mira enfocada en la salvación. Porque fuimos predestinados. Analiza lo que te puede estar ocurriendo. Y si te está pasando esto, hermano, hay un cheque a favor de salvación. Pero también de recursos, también de gente, de expansión, porque tú la estás trabajando y no has callado, no has dejado que tu voz se apague. Antes se ha avivado más la palabra, antes más te ha dado Dios, porque estamos llamados a predicar a Cristo. ¿Por qué ha habido tantas cosas? ¿Por qué es que se persigue este nombre? Hermano, porque el ladrón quiere robar la tierra del dueño. Tú nunca has visto que las invasiones son contra la tierra de los hombres malos, ¿no? Las invasiones son con los legales. Y tú y yo tenemos legalidad, escritura legal en esta tierra. Y cuando Dios nos posicionó, Dios nos la dio. No es que mis pies pisen la planta mía, es. Tú llegaste ahí, pusiste tus pies, porque la planta de tus pies tiene una marca de identidad. Tú pisas esa tierra, pa, y el cielo inmediatamente dice, ahí hay un hijo de Dios posicionado en la tierra, está en Bucaramanga en tal parte, pisó este país, y pasó estos aeropuertos, lanzó palabras, papá, esta reina o este rey está declarando que el reino de los cielos ha penetrado esos países, esas naciones, y que en el momento está posicionado ese rey sacerdote del Señor, el reino de los cielos está posicionado. Así es. Entonces, cuando comenzamos a pensar del reino y en el reino y quiénes somos, cambian y comprendemos nuestra identidad. Dios nos está mirando. Dios está en todas partes. Dios omnipresente, omnisciente. Amén. Y dice entonces, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aquí en la Biblia y en las epístolas yo no conozco otro nombre. Es más, ni Pablo, ni San Pablo, ni San Pedro, ni San que quiera ser, ellos fueron como tú y yo, hombres que creímos, y yo los respeto, pero entre ellos y yo siempre estará Cristo. Primero Cristo, porque es que nos llamó. Y Padre, por eso Pablo le dice, ¿qué hace cuando nosotros menguamos? No soy yo. Pablo lo que está diciendo es que yo soy siervo de Cristo. Yo tengo amistad con Cristo. Yo pertenezco a mi Padre y yo tengo que servir bien al que me dio identidad, al que me entregó a mí visiones, hermanos. Si tú nunca has llegado a ver esa tierra así en tu vida y no has pasado y traspasado esa imagen que tú ves atrás, te falta. Porque para poder llegar y conocer a tu Padre hay que ser transformados. Amén. Conectarnos a la fuente. Amén. Por eso esta palabra que el Señor me ha puesto en mi corazón hoy es que Pablo dice que aquí no hay más grande. Todo, cuando Él nos está hablando, más que vencedores, que cada uno fue predestinado, escrito. Unos para reyes, otros para sacerdotes, otros para servir, para al apostolado, maestro. O sea, lo que el Señor haya escogido
el cargo que te haya dado, así simplemente será para despertar un profeta o simplemente para pasar un Pablo, un Timoteo, es para Cristo la obra. Por eso es que entendemos que cuando menguamos, es que, ¿cómo hablé bonito? ¿Cómo hago esto? No, el Señor nos va indicando el camino. Es que esto es muy bonito, somos un diseño. Y que en su momento dará luz. Porque estamos prestados. ¿Y de qué da luz? Da luz. O sea, el que se mete en ese negocio. Por eso dice aquí, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. O sea que tú y yo estamos basados en Cristo. Pero dice, además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros, hermano, con ese versículo, el 33 y 34, me enamoré más, porque sé que yo, dice, somos peregrinos, con posesión aquí, pero tenemos un llamado, y es llamado, una invitación. Y eso es lo que hace el Señor Jesús cuando envía a predicar la palabra. Es una invitación a ser parte de nuestro reino. La iglesia de Jesucristo del Ángel está haciendo una invitación a ser llamados al reino. Y yo te estoy hablando de Romanos porque ayer vi una palabra y yo entendí Isaías 6, que a veces entendemos y la predicamos, pero entendí de otra manera. ¿Por qué el Señor dice que somos santos? Porque tú y yo somos utensilios de Dios. Y los utensilios de Dios tienen que estar santificados. ¿O por qué crees que el nieto de Nabucodonosor pereció esa misma noche? Tocó los utensilios de Dios. Daniel no estaba ahí en esas fiestas. Daniel estaba en su lugar y no tenía relación con aquellos que manoseaban los utensilios de Dios. Y esto es para el sacerdocio, un tiempo de limpieza para el sacerdocio. Porque sabemos que viene un tiempo de sequía donde la gente va a querer escuchar la palabra. Y muchos no van a encontrar lugares de palabras verdaderas. Tú y yo estamos llamados a que el Espíritu Santo de Dios dé testimonio. Amén. De que somos hijos de Dios. No hablamos como habla el mundo. No predicamos como predica la gente que quiera que predique. Porque Pablo, aún en Grecia, en Areópago, agradó por allá 8. Pero los demás eran, hermanos, la élite de Grecia, la filosofía más pura del hombre estaba en ese de llegó Pablo. Pero él les habló del reino de los cielos, del Dios desconocido. Así que no temamos de hablar del Dios que tú y yo servimos. No temamos de hablar del Señor que tú y yo servimos. El hombre medita cómo hablar, cómo hacerlo, pero dijo el Señor, no os preocupéis. En cualquier circunstancia o situación, el Espíritu Santo os guiará a la verdad. Y el Señor en cualquier circunstancia o situación nos va a llevar a ver. Desde esta paz que el Señor me ha dado hoy, y que siempre me ha dado, pero el Señor me dijo algo y hizo un tiempo donde tú y yo tenemos que meditar, porque el mundo va a correr. El juicio viene. Pero no es un juicio. Yo me acuerdo que en el 2020 vino el juicio y la tierra necesitaba descansar, porque Dios nos puso para gobernarla, para ponerla hermosa. ¿Y qué hizo el hombre? Estaba en la tierra. Dios hizo un negocio, dijo, hágame un favor, vamos a cerrar toda esta tierra, vamos a mandar a la gente para la casa. Y que no que la iglesia, que los templos que están, los templos tuvieron que convertirse en los hogares. ¿Qué está diciendo Dios cuando nos mandó el COVID? Es decir, quiero que se transforme desde la casa, de su casa. Yo quiero estar, no que me vayan, que la casa esté sucia y el altar limpio, o sea, afuera manifestando cosas, pero adentro están los sucios. Y cuando Dios nos habla de que estamos predestinados, es una honra. Pero viene, si el COVID mató a mucha gente, y si la tarea de la regreso a un Señor para salvación acelerará un tiempo, el hombre tiene que estar estos días meditando, porque Dios va a dar algo para este tiempo, para poder soportar los tiempos que vienen. Así que nosotros tenemos que estar preparándonos con la palabra, llenándonos, porque seremos manantiales, no señalando, sino diciendo, Señor, vendrán muchos a lo que Dios ha depositado, a pedirte lo que Dios ha depositado en ti.
Es un tiempo que así como en el COVID se acabaron empresas y se generaron otras nuevas, o fue un tiempo donde la iglesia donde la iglesia hubo un movimiento que la gente no notó, pero que los que están avistados en los tiempos saben que hubo un movimiento en el 2020. Pero del 2020 estamos en el 2026 y Dios va a tener su reposo, vamos para el reposo. Y este es un tiempo donde tú y yo tenemos que prepararnos tremendamente, porque es que Dios es su reposo antes hace un juicio. Porque el reposo de Dios. Amén. ¿Y quiénes van a estar en el reposo de Dios? Pues los que están ahí meditando su palabra. Dice que es mejor ser preparado por Dios en el tiempo donde el mundo disfruta y que nosotros, aunque padezcamos, estamos siendo preparados. Es mejor que te estés preparando ahora para cuando llegue ese tiempo de las aguas del reposo y prados verdes, vas a ver cómo el mundo va a correr. Va a buscar palabras y no va a encontrar pasto, va a encontrar paja seca. No va a encontrar sino un incendio de hombre, pero fuego santo no va. Y nosotros estamos llenando a purificarnos y en este tiempo prepararnos para poseer esas bendiciones del Señor. Dios me la bendiga, amada pastora Mayreles, en Camarones, Guajira, Iglesia El Arca. Así que hoy, si estás padeciendo, eres un escogido y tienes un diseño. Leamos Romanos 8, que eso está hermoso. Amén. Pero, ¿por qué Isaías 6 me llamó la atención? Y voy a terminar con esta palabra. Porque Isaías dijo, cuando vio el reino de los cielos, hasta que vio todos los hombres de Dios como Moisés y de Abel, tenemos que ver, tú y yo tenemos que ver a Cristo. Tú y yo antes de poseer lo que Dios tiene, tenemos que ver a Cristo para que nos instruya para este tiempo que viene. Amén. Un tiempo tan tremendo, hermano, que los que decían ser sabios eran ciegos, como le dijo Jesús a los que le decían el ciego de nacimiento. Pero él dijo, yo no sé ustedes, porque querían que negara que Jesús buscaron, que él no era, que Jesús no había hecho nada, pero lo echaron de la sinagoga porque no querían recibir testimonio. Y Jesús lo recibió y él les dijo, antes de irse, le dijo, yo no sé, pero yo solo sé que antes no veía y ahora yo veo su luz. Ahora es tiempo de ver. Y para que Cristo nos reciba. ¿A dónde fue el que era ciego? El que Jesús cogió tierra, le hizo la vista. Amén. A Cristo. Tú y yo tenemos que permanecer por el cual fuimos hechos a imagen y semejanza. Y entonces, ¿por qué la santidad de Isaías? Porque es Dios, soy del mundo. Conforme a veces queremos hablar como la gente. Hermano, tu diseño es así. Tú no quieras un diseño que Dios no te dio, porque eso sería perder tus diseños para convertirte en algo que no es original. Si tú a Dios le agrada así, agrada a Dios como te llamó. Pero ¿qué pasa? Que buscamos excusas para no servir bien. Y la santidad, cuando él dijo, suy, estaba en toda la realeza. Falleció el rey hasta que miró dónde estaba. Y vio la gloria de Dios y se miró y vio su inmundicia. Hasta que él no vio su inmundicia, él no pudo hacer la obra de Dios. Hasta que vio, se arrepintió, fue limpiado para poder Dios usarlo. Este es un tiempo de limpieza. Este es un tiempo de dejar que Dios haga en nosotros su obra. Haga el Señor dejar de pensamiento de hombre. O sea, este es un tiempo de establecernos espiritual, física y emocionalmente, todos sujetos a lo que Dios nos va a estar hablando en este tiempo. Amén. Pero ¿por qué el Señor habla de la inmundicia? Y yo estaba leyendo Deuteronomio 6 y me acordé de Isaías y me acordé por qué Dios tiene que lavarnos de Egipto. ¿Por qué Dios tiene que lavarnos? Porque si no estamos siendo lavados, somos como letrina, que recibimos todo ahí, un pozo de letrina, que decimos ya sabe lo que allí. Pues dice, sin santidad nadie verá a Dios. ¿Por qué? Porque estaríamos recibiendo todo lo del mundo. Y entonces cuando estamos en todo el mundo, nos afecta como está la sociedad de hoy. Por eso el Señor nos tiene que mandar leyes de santidad. Y la santidad es aquel que busca a Dios. Pero estaba leyendo Deuteronomio 23 ayer.
Y dice, leyes sanitarias. Cuando salieres a la campaña contra tus enemigos, te guardarás de toda cosa mala. Acordémonos que esto está aplicado ahora en Cristo Jesús, en el nuevo pacto en nosotros. Yo no estoy hablando de 4 paredes ni de congregación, estoy hablando personalmente al sacerdocio y a la iglesia. Porque tú y yo somos la iglesia, cada uno es una iglesia. Amén. Que tenemos la palabra en la mano, hermanos mártires hubieron por esta palabra que tenemos en la mano, para que tú y yo pudiéramos tenerlo. Murió nuestro Señor Jesucristo para que tú y yo pudiéramos conocer el nuevo pacto. Preparó personas para hacer expansión de esta palabra en nuestro reino. Amén. Te guardarás de toda cosa mala. Si hubiese en medio de ti alguno que no fuera limpio por razón de alguna impureza, acontecía de noche, saldrá fuera del campamento y no entrará en él. Es un tiempo de limpieza. Estoy hablando de leyes sanitarias, pero a Isaías se le hicieron. Y a todos los hombres de la fe tuvieron que pasar por el Jordán para lavarse. Aún Naamán dijo, Señor, tú y yo somos tierra santa, hermano. Amén. Y dice, pero al caer la noche se lavará con agua y cuando se hubiese puesto el sol para entrar en el campamento. Estar en el campamento de la congregación de los santos, las leyes sanitarias. Guardarnos de cosas malas, de andar con personas que anden en cosas perversas o pervertidas, de las que habló Pablo. A Timoteo, leamos Timoteo 1 y 2. Amén. Pero también, amén, dice que al caer la noche, hermano, presentémonos ante el Señor. En la mañana levantemos, ahora se le decíamos a Rocío, pero en la noche sujetemos esta casa, Señor. En paz nos acostaremos, Señor, porque tú presentes con nosotros. ¿Por qué tenemos que estar guardados? Porque es el campamento de Dios que está alrededor nuestro y Dios está en medio de nosotros. Todos decimos, Dios está en medio de nosotros como poderoso gigante, pero no podemos estar como letrinas. Entonces dice aquí el Señor, tendrá, pero al caer la noche se lavará con él, cuando se hubiese puesto el sol podrá entrar en el campamento. O sea, todo lo inmundo tiene que quedar fuera y no, Dios no quiere personas inmundas, es porque eres santo. Y te voy a decir algo, tendrás un lugar fuera del campamento a donde salgas, tendrás también entre tus armas una estaca y cuando estuvieres allá afuera acabarás con ella y luego al volverte cubrirás tus excrementos. Hay que dejar todo afuera. Hay que dejar todo afuera. ¿Sabes por qué? Porque Dios es santo y no habita. Dice que no habita. Y dice, porque tu Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento. ¿Quién dijo que Dios habitaba con el excremento? ¿Quién dijo que Dios habitaba con cosas inmundas? Dice que hay que tenerlo afuera. Porque todo el área donde habite Dios, el Señor nuestro, tiene que estar santificado, santo, porque Él es santo. Meditemos qué hay en nosotros impuro. ¿Qué es lo que hay que lavar? ¿Qué es lo que hay que sacar? ¿Qué es lo que mandar y nunca más volver atrás? Es una forma de decirlo aquí también. Ya nosotros no habitamos en este campamento, pero Él ahora está en nuestra casa. Él ahora está en nuestra iglesia. Él ahora está en nuestro corazón. Por eso tú y yo tenemos que curarnos, de sanarnos y de mirar cómo andamos. Amén. Hay que lavarnos. Este es un tiempo de dejar todo en las manos del Señor. Porque Dios es santo. Y el lugar donde Dios habita tiene que ser limpio. Mi hermano, la limpieza para Dios es lo más grande. Todo lo viejo, todo lo impuro, todo lo que no es sano, todo, hermano, no vamos a llevar nada, ni dejarle nada a nadie, porque Salomón le dejó a Robán todas sus cosas. ¿Y qué pasó? Salomón no hizo un buen trabajo, tenía que haber mantenido, pero mantuvo cosas inmundas cercanas al Señor. Tú y yo estamos llamados a ser santos, y no santos con mirar para puro que soy lindo. La inmundicia tiene que ser sacada de nuestro campamento, de aquí. Pero mira lo que dice, porque Jehová tu Dios anda en medio de tu campamento para librarte y para entregar a tus enemigos delante de ti. ¿Qué inmundicia hay que te están atacando y no has podido vencer? Porque Dios está ahí. Dios está conmigo como poderoso gigante, sí, pero el campamento tiene que estar limpio. Y si atacaron tu campamento,
tenlo limpio, lávalo, santifícalo hoy porque el Señor quiere estar allí. Amén. Estamos en Deuteronomio 23. Por tanto, tu campamento debe ser santo para que Él no vea en ti cosa inmunda y se vuelva en pos de ti. Entonces, pensamos a veces que es el enemigo, es Dios, que como escogido y como pueblo de Él nos quiere santos. Y este es un momento donde tú y yo estaban en el desierto. Y aún en el desierto les enseñó la ética de la limpieza. Aún en el campamento, en el desierto, les enseñó cómo comer. Dios en el desierto los instruyó, les entregó decretos. Los decretos no se los dio en la casa ni en el palacio. Se los dio en el proceso, Rakataba y Sharabasaya, para poder poseer. Amén. Dice cómo debía habitar, qué hay en nosotros. Pero digo, donde esté yo mi casa, yo quiero santidad, limpieza. Leamos Deuteronomio 23. Y entonces me llevó Isaías 6. Estoy inmundo de labios. Y le pasaron. Dios con lo inmundo. ¿Por qué? Porque hablaba. ¿Qué palabras, expresiones usaba? ¿O qué murmuraciones tenía? ¿O qué cosas expresaba que no agradaban a Dios? Entonces se vio, porque cuando tenemos un encuentro con Jesús nos vemos. Y este es un tiempo no de mirar el que está afuera, este es un tiempo de mirarnos nosotros. ¿Qué es lo que está matando el propósito del Señor? Rakataba y Shara. ¿Qué es lo que dice? Que Él no ve en ti cosa inmunda. Y se vuelva de en pos de ti. Nuestro reino es diferente, porque a veces creemos que Dios es mi papá, mi esto, sí. Y sí, y tenemos manto, pero los reyes se portan como reyes, los príncipes como príncipes y los sacerdotes de Dios como sacerdotes santos. Estamos llamados a una santidad, estamos predestinados, como dice Romanos 8, que no nos acuse nadie, pero primeramente, que no nos acuse nadie, porque se estarían presentando a acusar a un siervo. Y acuérdate lo que le pasó a Amán. Acuérdate lo que pasaron a todos aquellos que acusaron a los siervos. Las leyes se volvieron contra ellos porque atacaban el propósito de Dios. Pero el propósito de Dios tiene que estar santo. Este es un tiempo donde tú y yo tenemos que entender que fuimos llamados con propósito. Romanos 8 nos habla de identidad, de quienes somos para el Señor. Hoy yo te invito a recibir al Señor Jesús. Eso es lo que nos invita el Señor hoy. A caminar en momentos espiritualmente donde Dios no solo habla, sino que confirma en una palabra en diferentes tiempos y lugares. Tenemos identidad, somos predestinados con identidad, proceso y fidelidad en Cristo Jesús. Dios trae un nuevo entendimiento más profundo, así sucede con la palabra predestinados. Amén. Está revelada en Efesios 1 y reafirmada en las epístolas de Romanos capítulo 8. No es repetición, es alineación divina. Dios está mostrando el origen, propósito y destino a una misma verdad. En Efesios 1, el Espíritu Santo de Dios nos lleva al inicio de todo. Allí entendemos que no somos un producto del azar, sino de un diseño eterno. Fuimos escogidos, adoptados, amados delante de la fundación del mundo. Esta palabra establece identidad, pertenecemos a Dios, no caminamos buscando aprobación, no, porque ¿qué rey va a buscar aprobación de hombre? Si tú fuiste asignado con una autoridad de Cristo, tú no tienes que buscar la aprobación de hombre, tú tienes que buscar la aprobación de Dios Altísimo, agrada a Dios. Caminamos en una posición de amor y elección divina, nuestra historia comienza en el corazón del Padre. Y esta palabra es muy bonita. ¿Por qué? Porque nos enseña a conocer la santidad. Porque somos santos. No es porque que nos veamos más. No, nuestra santidad es el amor. Ver los frutos del Espíritu Santo. Pero también dice que tenemos identidad, proceso. Y la fidelidad en Cristo es que se ve el cumplimiento. Amén. Romanos 8, en esa misma verdad de que somos predestinados, es una promesa en movimiento hasta que Dios la establece. Ya no solamente habla de origen, sino de proceso. Dios nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos lleva hacia su gloria. Esto nos revela que no estamos detenidos
estamos siendo guiados. Cada etapa, cada prueba forman parte de un camino donde Él obra para bien. Nada es improvisado, todo está trabajado por Dios. Predestinado quiere decir que es un diseño que Él conoció antes, que ya está escrito, que está completo como en el libro, tu libro y el mío está escrito y Dios lo conoce. En su memoria estamos. Por eso tenemos que descansar ahí. ¿Qué nos está hablando el Señor en este proceso? Amén. Esto nos habla de un desorden. No estamos fuera de tiempo ni caminando sin dirección. Estamos dentro de un plan eterno de Dios. Aunque parezca, la tierra estaba desordenada y vacía, pero la palabra de Dios hizo todo. Su palabra es firme. Su palabra es fiel. Amén. Y aunque lo que dolió, lo que no entendimos y lo que parecía retraso, Dios está usando como parte de una formación. Y en medio de todo permanece una verdad firme. Somos más que vencedores por medio de que Él nos amó. Pero hay que estar haciendo lo que Él dijo. ¿Qué orden nos dio el Señor que no hemos hecho? En este tiempo no digas, me están haciendo, alguien me está atacando. Este es un tiempo de cuidar tu santidad. Cuidando qué es lo que te está hablando el Señor. ¿Qué quiere el Señor? Que a veces entre nuestra desobediencia, como Isaías dijo, soy inmundo. Y era profeta y estaba en la mesa de los reyes. Pero en el capítulo 6 vio y fue llamado a predicar hasta que fue limpio. Tú y ahora somos campamento de Dios. Y alrededor nuestro hay ángeles asignados. Y tenemos que tener limpio el campamento. Es tarea de cada uno que Dios llamó y predestinó. Amén. Sin embargo, esta palabra también nos lleva a una dimensión profunda, la fidelidad al llamado. Todo esto se cumple, pero no tenemos que ser fieles al llamado. Porque quien llama no es el hombre, es Cristo. Y ese llamado está sostenido por su gracia, como lo expresa en la primera epístola de Timoteo, capítulo 1. Doy gracias a Dios que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, ¿quién nos puso? Cristo. ¿Quién nos fortaleció? Dios. ¿Y quién nos puso en el ministerio? Jesús. No, hombre. Tenemos que tener una relación con el hombre bien, pero estar determinados en el diseño que Dios nos dio, cuidarlo, porque de ahí donde vamos, este es el pozo. Cuidar nuestro pozo, defenderlo. Este pasaje nos revela algo poderoso. El llamado no depende del pasado, sino de la gracia. Dios no llama a los perfectos, llama a los que Él transforma. La fidelidad no hace la perfección, nace de un corazón agradecido que reconoce que todo viene de Él. Ser predestinados no es solo un privilegio, es una asignación. Acuérdate, hay gente que ve las películas de los reyes y ellos mandaban, defiendan esa frontera, defiendan esa frontera, defiendan esa frontera. Eso mismo hizo Josué y eso estamos haciendo nosotros, defendiendo fronteras divinas. Defendiendo nuestro reino. Amén. Es caminar con identidad, avanzar en el proceso y permanecer fieles al propósito. Hoy el Espíritu Santo quiere afirmar esta hora. Hoy yo te invito a ti a eso. Viene un tiempo donde muchas personas, donde tú dices, pero por eso Pablo decía, mira Timoteo, tú eres pequeño, eres más joven que toda la gente donde vas a ir, pero es que esa gente donde tú vas hace orgías, es pagana, quema niños, son personas vanidosas, pegadas en ellos, tienen unas filosofías terribles. Pero la iglesia va a tratar de ser infiltrada por ellos, y es más de los mismos judíos. Gente que conoció la palabra, pero trataba de infiltrarse y dañar el nuevo pacto de Cristo. Por eso el Señor te está diciendo, lea Biblia. Porque fue lo que el Señor mandó a cada uno. ¿Qué le dijo a Josué? Moisés murió. Nadie te hará daño, ni te hará frente, ningún día de tu vida. Pero léeme el libro y medítalo. Y prosperarás. Amén. Y dice que entonces, eso es lo que el Señor Jesús vino a hacer ahora. Traernos salvación. Quitar inmundicia de nosotros. Mira, en la Biblia Dios la registra así. El que haga ahora lo que da la gana diciendo que es de Cristo, que haga. Pero Dios al que llama respalda. Pero también debemos tener en cuenta algo. Que el mundo perece,
y como la paja se quema, pero tú y yo somos piedras preciosas, somos como el oro y la plata refinada en su presencia. Y cuando el mundo padece, nosotros como el Señor, oiga, no, como atalayas avisamos. Como atalayas avisamos. Esa sangre no cae sobre nosotros, sobre nuestras cabezas, porque se avisó, se predicó y Dios dio un tiempo. Por eso Dios somos predestinados. El mundo no te va a entender porque mira dónde está mirando, Dios está mirando desde allá. Pero tú y yo somos aquellos que clamamos, somos vos que clamamos en el desierto. Y somos aquellos que hacemos florecer la tierra con su palabra. Hoy el Espíritu Santo afirma esta verdad. No estás comenzando algo nuevo. Estás entrando en la manifestación de algo que ya fue determinado desde antes. Tu identidad está segura. Tu proceso está guiado. Y tu llamado está respaldado por Dios mismo. ¿Qué ayuda vas a pedir? Sí, oración, porque somos una iglesia unida. Pero cuando Dios está haciendo algo y estamos posicionados, estamos respaldados por Dios. Y ese respaldo es nuestra fe, sin justicias. El proceso va a llenarse de cosas muy duras. Pero ahí tú tienes que mantener tu fe. Yo bendigo, Señor, a las personas que oran por esta casa, por esta iglesia de Jesús. Yo bendigo a aquellas personas que oran como Pablo oraba por nosotros, pero que también aquellas personas que siguen esta visión. Porque esta visión es un diseño de Dios, no es un diseño que yo hice, no. Si se mantiene firme porque el Señor lo ha sostenido. Amén. Aunque lo que no se vea hoy, mañana cuando digas, ese es ser valiente. Unas personas que caminaron, salieron de Egipto, fueron limpiadas y preparadas para recibir cuando ellos no se veían. Pero el mundo afuera, Canaán estaba aterrorizado. Aunque ellos no tenían la tierra, pero tenían la promesa. Y Dios es fiel a su palabra. Y Canaán la pisaron, pero la pisaron cruzando un Jordán, siendo lavados, limpiados en el Gilgal, para que Dios derribara los muros. Y eso es lo que Dios quiere, derribar los muros, porque Dios quiere tu corazón. Quiere morar en tu corazón, como dice Ezequiel 36. Y el libro de Jeremías 33 y 31, Jeremías capítulo 31. Dios está llamando a un pueblo, a sus predestinados, a entrar a ese tiempo donde nosotros mismos no estemos mirando los otros, sino que este es un tiempo que cada uno tiene que cuidar su tienda, esta y todo su ser, porque es templo del Espíritu Santo. Cuando somos vasijas de honra, tenemos que estar en santidad. Y santidad no es, yo soy más santo que los otros. Santidad quiere decir que Dios está creando un diseño establecido para ser de bendición a las familias de la tierra. Así que yo espero que esta palabra, como un predestinado del Señor, hoy tu identidad, que Dios en Cristo es establecida, fueron probados en el desierto, dice Deuteronomio 8. Como Abraham somos probados. La identidad es probada, pero la fidelidad en Cristo Jesús se cumple el diseño. Se está dando a luz un nuevo tiempo. Así que hoy demos la gloria al Señor. Hoy yo te invito. Jesús no dijo otra cosa cuando llegó. Dijo, arrepentidos, el reino de los cielos se ha acercado. Se abrieron los cielos, la paz, se dio la gloria a nuestro Padre, nuestro reino. Y entonces la buena voluntad del Padre descendió, que es su paz y su verdad. Hoy yo te invito a esa paz y esa verdad que no conoce el mundo, pero en Cristo Jesús sí la puedes conocer. Yo te invito hoy a que recibas esta palabra. Yo te invito hoy a que tome la decisión. Tú tienes que, así como está ese hombre, todos los predestinados cruzamos ese umbral. Así que yo te invito a que lo cruces, porque nosotros tenemos que cruzar para poder conocer el reino de los cielos. Y solo podemos cruzar en Cristo Jesús. Nosotros no somos de aquí, esta tierra es nuestra. Y la poseemos y la vamos a disfrutar porque el dueño es el Señor nuestro, el Dios nuestro, en Cristo Jesús. Pero somos de lugares celestiales. Así que yo te invito hoy a que veas y se han abierto tus ojos.
como dijo Job, hasta que vi. Jacob luchó con el ángel hasta que vio. Hasta que viste. No es solamente una sensación, es una conquista. Yo te invito hoy que no desista, que veas tu casa y tu familia dentro de esa arca de la gracia, dentro de esa barca santa de Dios Altísimo. Que para Dios somos hermosos. Eso dijo Romanos. Pero ¿qué ve el Señor cuando no estamos santificados? ¿Qué estructura tenemos que sacar que están dañando el propósito del Señor? Yo te invito hoy a recibir a Jesús. Pero el hecho que Jesús restaure tu identidad, tú tienes que pasar esa puerta. Pero dice que la oveja tiene que ser lavada, luego revisada y pasar a los verdes pastos y aguas de reposo. Así que hoy, que ese buen pastor nuestro, que es Cristo, y esa oveja, que somos ovejas del prado del Señor nuestro Padre, tú recibas a Jesús. Yo te invito hoy que no hay más grande que Jesús. Aún este siervo, este instrumento, es un instrumento, pero que ha sido escogido, llamado y preparado por el Señor. Que hoy, esa es la verdad que tú tienes que hablar. Porque somos grandes en Cristo. Dice, quien tiene un reino, deja un reino y se ve vasallo siendo rey, le pasa como Saúl. Así que hoy yo te invito a que te veas como David, que te veas como que es pequeñito ante los ojos de todo el mundo, pero él se vio en el trono, porque nosotros estamos sentados a la diestra del Padre en lugares celestiales en Cristo Jesús. Estamos sentados a la diestra de Cristo, estamos sentados ante la voluntad del Padre. Así que hoy la invitación es que recibas a nuestro Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Yo te invito, iglesia, a este servicio de amor y que en este tiempo pueda ver la voluntad del Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Hermano, aquí cuenta que somos ovejas, pero no somos ovejas, pero no somos mensos. Así que hoy lo que te está diciendo el Señor, con crispetas nada, sino con cristianos de mi espíritu y verdad. Amén. Y lo que tengamos, y si vemos algo, no murmuremos, hermano. Llevemos a rodillas lo que hemos visto en un hermano, sin murmuración, y se lo ponemos al Señor. Que tenga la seguridad que al día siguiente el Señor nos responde y pone una persona o una circunstancia para que esa persona enderece su camino. Así que hoy damos gracias al Señor porque oramos por la restauración. Hoy es un tiempo de restauración. Espero que tú lo creas y entiendas. Dice, cualquier circunstancia que esté pasando a una persona es para Dios afinándolo para traerlo a casa. Así que cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Sin sueño no hay nada, porque quien no sueña no tiene visión. Y Dios es de visión y sueños. Así que dice, entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. No en la casa, en las naciones hablarán de ti y de mí. Amén. Porque predicamos al dueño del universo, a Cristo. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. ¿Cómo debemos estar alegres? Amén. Vienen de retorno, vienen retornando, caminando los caminos, regresando a restaurar el templo. Y este es un tiempo de estar restaurando estos templos hermosos de Él. Está mirando lo que debemos sacar, pero lo que Él quiere para traer las cosas nuevas. Restaurando o haciendo un odre agradable para Él, para ese depósito de su Pentecostés en nosotros. Preparémonos a volver nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del Negev. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo serán. ¿Qué quiere decir? Que en tu proceso tú no dejaste de predicar. Que en tu proceso no te quejaste, sí, ante el Señor, pero te levantabas con la fuerza diciendo, yo sé en quién he puesto mi confianza. Irán andando y orando el que lleva la preciosa semilla, mas volverán a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Es un tiempo de gavillas remecidas, es un tiempo donde el Señor va a esperar que tú te presentes con esas gavillas ante el sacerdote y Él pueda remecerlas, un pan nuevo, vino nuevo. Preparémonos para este tiempo. Dejemos
de pensar como nosotros creemos que es. A Dios no le interesa eso. Aquí está la palabra que nos ha dado hoy. Él quiere un templo santo porque Él es santo. Aquí con Dios no es cuento que yo voy así, que estoy no. El Señor Jesús habla claro. Este es un tiempo de santificación porque viene un tiempo maravilloso de puertas abiertas, donde está de clara bendición. Levanta los brazos, levanta las manos, Señor, gloria a Dios. Nada de quejas. El que se queja acumula deudas, pero el que dice gloria a Dios, se le abren puertas, cosas que no imagina. Es un tiempo de decir, Señor, gracias, tú me pusiste aquí. Si tú estás haciendo cosas conmigo, si estoy pasando un proceso, si no entiendo, Señor, pero yo sé, Señor, que mi Redentor vive y que hay un tiempo de victoria porque yo soy predestinado. Yo tengo las bendiciones sobre mí, yo porto bendiciones. Señor, háblame, Señor, pero yo sé, Señor, que de aquí hay algo y es que hay un propósito. Y si hay un propósito, aquí está mi mina, aquí está la mina espiritual, aquí está la mina emocional y aquí está la mina de los recursos, pero tengo que aprender a ver lo que tú quieres hablar. Amén, hijo Fabio Esteban Parra Ariza de Australia. Dios te bendiga y Dios ponga bendiciones abundantes sobre ti y que el Señor te declare toda su majestad para que puedas ver lo que es el propósito de Él en tu vida, hijo mío. Bendigo a Australia. La bendigo y Señor, hoy levanto los brazos y el Señor bendice a lugares donde están mis hijos, donde tienen las plantas de los pies, porque las plantas de los pies tienen una firma y las pone uno en los pies en la tierra y dice, este territorio es, Dios me ha dado algo. Muéstrame, Señor, en el nombre de Jesús. Bendigo Australia, bendigo las naciones, bendigo, Señor, Europa, bendigo Asia, bendigo África, bendigo Oceanía, bendigo Indonesia porque me gustó. Bendigo Europa, los Balcanes, bendigo, Señor, lugar que tienes asignado para esta casa, porque ahora es que entramos y vamos a comenzar el propósito. Purifiquémonos, porque es un tiempo de grandes bendiciones. Amén. Este es un tiempo de gran bendición. Así que preparemos nada de quejas, cero quejas, porque demos gracias al Señor y cojamos el cuaderno y comenzamos a decirle al Señor lo que estamos queriendo, no lo que queramos, sino que se cumple el propósito de nosotros. En el desierto Dios entregó victorias. Amén. Así que hoy, predestinados, nosotros tenemos la bendición del Padre en nosotros. Que la paz de Dios esté en nosotros. Hoy, que la paz del Señor, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová ponga en ti su sol de misericordia, que es Cristo. Te dé paz abundante. Y que en este tiempo seamos sellados de su paz y su verdad. Porque dice que el shalom de Dios es paz completa. Así que hoy declara victoria. Y di gracias, gracias, gracias. Gracias, Señor. Y gloria a Dios. ¿Por qué? Porque eso abre puertas inimaginables. Padre eterno, hoy el reino de los cielos se ha acercado. Y dice que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. En el nombre de Jesús declaramos que hay victoria y que para lo que fuimos predestinados y llamados, este es el tiempo del cumplimiento. Sanando el corazón, la mente y las emociones. Poniendo todo nuestro ser en el altar a los pies de Cristo. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Jehová haga y cumpla su propósito en este tiempo. Llamados con un gran propósito. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Declarando que este es un tiempo poderoso de una limpieza espiritual para que podamos ver lo que Dios dijo de nosotros. Centrémonos en Cristo, porque Él va a hacer está haciendo grandes cosas. Entonces veremos las gavillas. Este es el tiempo de gavillas de la iglesia de Cristo. Que Dios te bendiga. Te habla tu pastor y profeta Liliana Ariza Salamanca. Enciende un altar. Levantemos el altar. Limpiemos el altar. Porque hoy fuimos llamados a limpiar el altar. Y prepararnos para esa puerta que se abre. Para este tiempo. Que sea un tiempo de sanidad, de restauración. Que Dios restaure lo que